Prepárense amigos, porque lo que les traemos hoy es de alto secreto de verdad. Sí. Vamos a sumergirnos en la intriga geopolítica Ajá. que rodea a Volodymyr Zelensky. Por supuesto, el presidente de Ucrania. Exacto. Es increíble cómo, a pesar de que todos estamos al tanto de la guerra en curso, Claro. hay un drama que se está desarrollando entre bastidores. Totalmente. Las preguntas sobre el futuro de Zelensky, Ajá. su papel, su supervivencia, son temas que se discuten Sí. en los niveles más altos. Y tú, nuestro oyente, probablemente también te haces esas preguntas. Claro. ¿Es Zelensky un héroe? Ajá. ¿Una marioneta? O, como algunos sugieren, Sí, una figura condenada. una figura condenada. Hoy vamos a analizar a fondo Ajá. algunos informes, incluyendo un artículo del periódico español El Mundo, Interesante. para comprender mejor la situación. El Mundo ha lanzado una verdadera bomba con su titular: A ver. Exilio dorado para Zelensky en Londres. Suena a película de espías, ¿no? Totalmente. ¿De qué se trata esto? Ah. Es una oferta genuina de refugio seguro. Buena pregunta. Una salida forzada orquestada por poderes ocultos. O simplemente una estrategia de propaganda para sembrar discordia. Para comprenderlo tenemos que analizar el contexto actual. Sí. Esta información surge justo cuando se están llevando a cabo negociaciones. Y no creo que sea una coincidencia. Interesante. La pregunta clave es ¿por qué ahora? Exacto. Y para entender eso, Sí, tenemos que mirar cómo se percibe a Zelensky, claro. no solo por la comunidad internacional, Ajá, sino por también supuesto. dentro de la propia Ucrania. Y aquí es donde el análisis del mundo se vuelve realmente interesante. Cuéntame. Pintan a Zelensky como una figura cada vez más aislada, sin poder real e incluso Sí, en ¿cómo? tendencias dictatoriales. A ver. Hay una frase particularmente impactante. A ver. Ha sembrado las semillas de su propio destino. Esa metáfora es poderosa. ¿Qué crees que significa para su futuro? Sugiere que el camino que Zelensky ha elegido solo conduce a dos posibles resultados: Ajá. exilio o muerte. Wow. Y esto no es una exageración, es la dura realidad que se está debatiendo. Y lo que es aún más preocupante Sí. es que no solo se habla de bajas en el campo de batalla. Claro. El artículo sugiere la posibilidad de un asesinato Ajá. por parte de su propio círculo íntimo. Interesante. ¿Es esto una amenaza real o simplemente un intento de desestabilizar aún más la situación? Es difícil de saber con certeza, Ya. pero sin duda es una posibilidad que debemos considerar. Claro. La historia nos ha enseñado que en situaciones de conflicto como esta, Ajá. la lealtad puede ser frágil Ya veo. y la ambición puede llevar a acciones desesperadas. Otra frase del artículo que me llamó mucho la atención fue: ¿Sí? Zelensky es una marioneta, un peón en el juego de las grandes potencias. Eso es duro. Eso es duro. Esta afirmación es muy potente Sí. porque alimenta la narrativa Ajá. de que Zelensky no es un verdadero líder, Claro. sino un títere manipulado por intereses extranjeros, Yes. especialmente por Estados Unidos. Claro. Y aunque se haya desmentido, ¿Sí? el artículo menciona la compra de una mansión, Ajá. propiedad del rey Carlos, por parte de Zelensky. Ajá. ¿Verdad? O no la duda, ya está sembrada. Exacto. Nos hace preguntarnos Sí, si el exilio es una opción real. claro. ¿Se ha estado preparando Zelensky para ello todo este tiempo? Buena pregunta. Y hablando de piezas clave en este tablero de ajedrez, Ajá. no podemos olvidar a Rusia. Por supuesto. Dejando de lado los rumores, Claro. lo que realmente importa es cómo ellos ven a Zelensky. Su perspectiva es escalofriantemente pragmática. Cuéntame más. Ven a Zelensky como alguien útil por ahora. Ahí está esa frase otra vez. Sí, mi por ahora. ¿Por qué la supervivencia de Zelensky? ¿Les conviene a los rusos en este momento? Porque mientras él sea quien esté sentado en la mesa de negociaciones, hay una posibilidad de una resolución que Rusia pueda presentar como una victoria. Ya veo. Zelensky se convierte en el chivo expiatorio. Claro. El que hace concesiones, el que pierde. Y creo que esto es lo que aterra a todos. Sí. En cuanto deje de ser útil, la amenaza implícita es evidente. Es evidente. Sabemos lo que le sucede a aquellos considerados traidores por Rusia. Los precedentes históricos no son favorables para Zelensky. Es cierto, y esto nos lleva a preguntarnos Sí. si existen posibles caminos hacia la seguridad, Ajá. ejemplos históricos de los que podamos extraer alguna enseñanza. Ya. El artículo menciona el curioso caso de Alexei Navalny, Así es. el líder de la oposición rusa. Envenenado se le permitió recuperarse en Alemania. Correcto.
Y luego regresó a Rusia solo para ser encarcelado inmediatamente. Exactamente. ¿Qué podemos aprender de eso? Bueno, ¿Esperanza o desesperación? no se puede subestimar la importancia de la relación personal de Angela Merkel con Putin. Claro. Ella logró asegurar la liberación de Navalny, Para que recibiera tratamiento médico. pero Claro. Merkel ya no está en el poder. Exactamente. Y este tipo de acuerdos entre bambalinas, Ujú. esas conexiones frágiles, Sí. claramente no son una red de seguridad confiable. Lo que nos devuelve a la pregunta central. A ver, ¿Exilio o muerte? es una dicotomía sombría, Pues, pero parece ser la realidad a la que se enfrenta Zelensky. sin duda. Después de esta inmersión profunda, está claro que esto no es solo un titular dramático. ¿No? Es la vida de Zelensky pendiendo de un hilo. Y lo que es aún más inquietante ¿Sí? es que su destino podría estar ya decidido. Wow. Depende de factores que escapan a su control. El curso de la guerra, los caprichos de las potencias globales, Claro. las maquinaciones de quienes forman su círculo íntimo. Es mucho para procesar. Sí. Hemos cubierto mucho terreno, Ujú. pero hay una pregunta que me sigue dando vueltas. Dime. Si el exilio es una posibilidad real, una carta sobre la mesa, ¿qué significa eso para Ucrania? ¿Qué le sucede a una nación Ajá. cuando su líder se ve obligado a huir? Esa es una pregunta sin respuestas fáciles. Ya veo. Y es algo que te animo a considerar, querido oyente. Por supuesto. Esta inmersión profunda es solo la punta del iceberg. ¿De acuerdo? Hay mucho más por explorar, por comprender. Sin duda. Busca diversas perspectivas, analiza la información críticamente Claro. y saca tus propias conclusiones. Porque en una situación tan compleja y volátil como esta, Sí, el conocimiento es poder. totalmente de acuerdo. Mantente informado, mantente involucrado Ujú, y mantente atento. por supuesto. Y es que la situación de Zelensky nos obliga a pensar críticamente no solo sobre las circunstancias inmediatas, sino también sobre los paralelismos históricos. De acuerdo, retrocedamos un poco. Mencionaste que Rusia ve a Zelensky como útil por ahora. ¿Puedes profundizar en eso? ¿Por qué mantenerlo si en última instancia pretenden eliminarlo? Ahí es donde entra la realpolitik, es decir, la política basada en el pragmatismo y en los intereses nacionales sin considerar principios éticos o morales. La veo. En este momento, Zelensky es el líder de Ucrania, reconocido internacionalmente, es con quien negocian las potencias occidentales, es quien firma acuerdos, aunque sea bajo presión. Entonces es una figura decorativa conveniente, alguien a quien pueden presionar para que haga concesiones. Precisamente si Rusia lo eliminara ahora crearía un vacío de poder, podría conducir a un caos aún mayor, más resistencia y potencialmente unir aún más a las potencias occidentales contra ellos. Pero, y esta es la parte que me inquieta, ¿qué sucede cuando esa utilidad expira? ¿Qué desencadena ese cambio para Rusia? Esa es la pregunta del millón. Podría ser una gran derrota en el campo de batalla para Ucrania, una contraofensiva exitosa por parte de Rusia, un cambio en el panorama político en los Estados Unidos o Europa. Eso es lo que insinúa. El mundo un creciente descontento dentro de la propia Ucrania, si Zelensky es percibido como demasiado débil, demasiado dispuesto a comprometerse, podría ser derrocado desde adentro. Exactamente. Y es por eso que esta discusión sobre un exilio dorado es tan intrigante. Podría ser una forma para aquellos en el poder, aquellos cercanos a Zelensky, de orquestar una salida relativamente limpia. Una manera de salvar las apariencias, evitar un resultado más desordenado y violento. Posiblemente, pero recuerda, el exilio es un arma de doble filo, alejaría a Zelensky del peligro inmediato, pero también pondría fin a su carrera política de manera efectiva, se convertiría en un símbolo de derrota, un recordatorio viviente de las pérdidas de Ucrania. ¿Y qué hay de la propia Ucrania? ¿Qué le sucede a una nación cuando su líder huye ya sea por elección propia y no por la fuerza? Esa es una pregunta compleja sin respuestas fáciles. Podría conducir a una lucha de poder, una mayor fragmentación, una profundización de las divisiones que ya existen dentro de la sociedad ucraniana. ¿O podría impulsar a la población, crear una nueva ola de resistencia, un grito de guerra para luchar aún más duro por su independencia? Ambos escenarios son plausibles. Es imposible predecir con certeza cómo se desarrollarán los acontecimientos. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Hemos explorado los rumores, el análisis, los paralelismos históricos. ¿Cuál es la conclusión para nuestro oyente? ¿A qué deberían prestar atención a medida que se desarrolla esta situación? Creo que la clave es estar atento a cualquier signo de cambio en la dinámica. Presta atención al lenguaje utilizado por los funcionarios rusos, a cualquier cambio en su estrategia militar, a cualquier grieta en el círculo íntimo de Zelensky. Y quizás lo más importante, cualquier indicio de que el escenario del exilio dorado esté ganando terreno.
porque si eso comienza a convertirse en realidad, podría ser un presagio de lo que vendrá. Absolutamente. Y si bien esta es una situación profundamente preocupante, hay un rayo de esperanza en el mismo hecho de que estamos teniendo esta conversación al arrojar luz sobre estas maquinaciones, sombrías al analizar la información críticamente, al participar en un diálogo abierto. Nos estamos resistiendo a las fuerzas que prosperan en el secreto y la desinformación. Exactamente, nos estamos empoderando a nosotros mismos y a nuestros oyentes para hacer juicios informados, comprender lo que está en juego y ver más allá de los titulares. ¿Qué es después de todo el objetivo de esta inmersión profunda? Precisamente. Y a medida que continuamos explorando estos temas complejos, es esencial recordar que incluso en los momentos más oscuros, La esperanza no es una estrategia. bueno, esa es una forma bastante desalentadora de decirlo, pero sí se requiere acción, la vigilancia, el pensamiento crítico, la voluntad de desafiar a suposiciones. Estas son las herramientas que necesitamos para navegar por este terreno traicionero. De acuerdo, hemos establecido que el destino de Zelensky pende de un hilo, y ese hilo está controlado en gran medida por fuerzas fuera de su control. Pero, ¿qué pasa con los otros actores en este drama? ¿Qué papel juegan Estados Unidos y Europa en todo esto? Ahí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Tenemos que considerar las motivaciones y acciones de Estados Unidos, Europa, la OTAN y, por supuesto, las diversas facciones dentro de la propia Ucrania. Es como un juego de ajedrez gigante en el que cada jugador realiza movimientos y contramovimientos tratando de anticipar la estrategia del otro mientras protege sus propios intereses. Y recuerda, a menudo hay agendas ocultas en juego, las alianzas cambian, las lealtades se ponen a prueba, y lo que parece ser un movimiento sencillo en la superficie puede tener consecuencias de gran alcance. Comencemos con Estados Unidos. ¿Cuál es su objetivo final aquí? ¿Están realmente comprometidos a apoyar a Ucrania o están utilizando a Zelensky como un peón para debilitar a Rusia? Esa es una pregunta que se ha debatido sin cesar y no hay una respuesta fácil. Estados Unidos ha proporcionado una ayuda militar y financiera significativa a Ucrania, lo que sugiere un compromiso genuino con su defensa. Pero también han tenido cuidado de evitar la intervención militar directa, ¿verdad? No quieren arriesgarse a escalar el conflicto a una guerra total con Rusia. Exactamente. Y eso crea un dilema difícil para Zelensky. Necesita el apoyo de Estados Unidos para sobrevivir, pero también sabe que no van a arriesgarlo todo por el bien de Ucrania. Así que camina por la cuerda floja, tratando de apaciguar a Estados Unidos mientras también intenta defender la soberanía de su país. Y recuerda, el panorama político en Estados Unidos está en constante cambio. Un cambio de administración podría alterar drásticamente su enfoque del conflicto. Lo que nos lleva de vuelta a esa bomba del mundo, la posibilidad de un exilio dorado para Zelensky en Londres. Si eso sucediera, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? Es difícil de decir. Por un lado, alejaría a Zelensky del peligro inmediato y potencialmente allanaría el camino para un acuerdo negociado. Por otro lado, podría verse como un signo de debilidad, una traición a la lucha de Ucrania por la libertad. ¿Y qué de Europa? Se ha mostrado en gran medida unidos en su condena a Rusia, pero ¿están dispuestos a asumir los costos económicos y políticos a largo plazo de apoyar a Ucrania? Esa es otra pregunta clave. Europa se enfrenta a sus propios desafíos como la escasez de energía, la inestabilidad económica y una creciente marea de nacionalismo. Y no olvidemos las divisiones internas dentro de Europa. Algunos países son más agresivos con Rusia que otros, y siempre existe el riesgo de que esas divisiones se amplíen a medida que el conflicto se prolonga. Correcto. Y luego tenemos a la OTAN, que está desempeñando un papel crucial en el apoyo a la defensa de Ucrania, pero su participación también eleva las apuestas, aumentando el riesgo de una confrontación directa con Rusia. Es un polvorín, ¿verdad? Un movimiento en falso, un error de cálculo y todo podría explotar. Es por eso que esta situación exige un análisis tan cuidadoso y una diplomacia cautelosa. Entonces, con todas estas fuerzas externas girando a su alrededor, ¿qué pasa con la propia posición de Zelensky dentro de Ucrania? Hablamos de la posibilidad de disidencia, de que la gente lo vea como demasiado débil o demasiado dispuesto a comprometerse. ¿Hay algún indicio de cuán fuerte es su base de apoyo? Eso es difícil de medir. Los tiempos de guerra a menudo crean un efecto de unión en torno a la bandera, pero a medida que el conflicto se prolonga y aumentan las bajas, ese apoyo puede erosionarse. Especialmente si la gente empieza a creer que los está conduciendo por un camino hacia la derrota, o peor, aún sacrificando sus vidas por el bien de un exilio dorado para él mismo. Exactamente, y es por eso que esta discusión sobre el exilio es tan delicada. Toca un miedo profundamente arraigado dentro de Ucrania, el miedo a ser abandonados por Occidente, a ser dejados a su suerte contra un adversario poderoso y despiadado. Entonces, si bien podría parecer un refugio seguro para Zelensky personalmente, también podría ser una traición profundamente simbólica para el pueblo ucraniano. Precisamente, y eso es algo que todos los actores de este drama
deben considerar cuidadosamente. De acuerdo, hemos hablado de Estados Unidos, Europa, la OTAN y la dinámica interna dentro de Ucrania, pero ¿qué pasa con el otro elefante en la habitación? ¿Te refieres a China? Exactamente. Han estado jugando un papel más sutil en este conflicto, pero su influencia es innegable. ¿Cuáles son sus intereses y cómo ven la difícil situación de Zelensky? El interés principal de China es mantener la estabilidad y avanzar en sus propios objetivos económicos y geopolíticos. No quieren ver que el conflicto escale a una guerra global, pero tampoco están necesariamente alineados con los esfuerzos de Occidente para contener a Rusia. Entonces están jugando a un juego de equilibrio, tratando de mantener buenas relaciones con ambas partes, mientras también cuidan sus propios intereses. Exactamente. Y están en una posición única para ejercer presión tanto sobre Rusia como sobre Occidente. Lo que los convierte en un comodín en toda esta ecuación. Absolutamente. Y a medida que el conflicto evoluciona, es probable que el papel de China sea aún más significativo. De acuerdo, tenemos a Estados Unidos, Europa, la OTAN, las facciones internas de Ucrania y ahora China, todos girando alrededor de este polvorín, es suficiente para marear a cualquiera. Es una situación compleja y en constante cambio, y por eso es tan importante mantenerse informado y participar en el pensamiento crítico. No te limites a aceptar los titulares al pie de la letra. Profundiza, analiza la información y considera las múltiples perspectivas en juego. Porque en una situación como esta, el conocimiento es poder. Y la capacidad de pensar críticamente, de ver más allá de la superficie, es esencial para navegar por este terreno traicionero. Ok, ya hemos explorado las presiones externas sobre Zelensky, las motivaciones de los diferentes actores globales, las dinámicas internas dentro de Ucrania. Es mucha información para procesar. Pero, ¿qué pasa con Zelensky como persona? ¿Quién es él y cuáles son sus opciones en este punto? Esa es una pregunta crucial porque al final son sus decisiones, sus acciones las que determinarán su propio destino y el destino de Ucrania. De acuerdo, entonces, alejémonos del tablero de ajedrez geopolítico por un momento y centrémonos en el individuo que está en el centro de esta tormenta. ¿Quién es Volodymyr Zelensky? La historia de Zelensky es realmente notable. Llegó al poder como un outsider. Un comediante sin experiencia política previa, fue elegido con una plataforma de cambio, de limpiar la corrupción, de traer la paz al este de Ucrania. Y entonces el mundo se puso patas arriba, pasó de interpretar a un presidente en la televisión a ser empujado al papel de un líder en tiempos de guerra frente a una amenaza existencial. Es una transformación que pocos podrían haber anticipado y lo ha obligado a crecer y adaptarse de maneras que nadie podría haber imaginado. Y ha revelado una determinación férrea, un coraje que ha sorprendido a muchos. Pero, como hemos estado discutiendo, el coraje por sí solo no es suficiente. Se enfrenta a decisiones imposibles con el peso de toda una nación sobre sus hombros. Exactamente, y mientras analizamos sus opciones es importante recordar que no es solo una figura política, es un ser humano con sus propios miedos, esperanzas y vulnerabilidades. Hablemos de esas opciones y ya hemos discutido el escenario del exilio dorado, que si bien ofrece una posible ruta de escape, también conlleva importantes costos políticos y personales. ¿Cuáles son las implicaciones reales de este exilio dorado? Abandonar su país, su gente, su lucha sería una decisión desgarradora, una que probablemente lo perseguiría por el resto de su vida. Además, ¿qué tipo de vida tendría en el exilio? ¿Tendría algún poder político? ¿Estaría realmente a salvo de la influencia rusa? Son preguntas difíciles de responder. ¿Y cuáles son las alternativas? Si descartamos el exilio, ¿qué otras opciones tiene? Las otras opciones son igualmente sombrías. Podría permanecer en Ucrania y continuar luchando, sabiendo que se enfrenta a probabilidades abrumadoras y que sus posibilidades de supervivencia son escasas. También podría intentar negociar un acuerdo de paz con Rusia, pero eso implicaría hacer concesiones significativas. Se arriesgaría a ser visto como un traidor por su propio pueblo. Es un dilema terrible, y no olvidemos la amenaza constante del asesinato. Como ya hemos mencionado, hay quienes lo quieren muerto tanto dentro como fuera de Ucrania. Entonces está atrapado entre la espada y la pared, condenado si lo hace, condenado si no lo hace. Es una situación que pondría a prueba el temple del líder más experimentado, y recordemos que Zelensky está haciendo todo esto mientras dirige una nación en guerra, lidiando con el estrés constante y el trauma del conflicto. Es una carga inimaginable. Y por eso es crucial que al analizar la situación recordemos el costo humano, las vidas perdidas, las familias destrozadas, las cicatrices psicológicas que persistirán mucho después de que terminen los combates. Exactamente, por eso es tan importante tener este diálogo, arrojar luz sobre sus complejidades y desafiar las narrativas simplistas que a menudo dominan los titulares. En una situación como esta, la empatía es tan importante como el análisis. Totalmente de acuerdo. Tenemos que entender no solo los cálculos políticos y estratégicos, sino también el costo humano de este conflicto. Y eso nos lleva de vuelta a Zelensky. En tu opinión, considerando todo lo que hemos discutido, ¿cuál es el curso de acción más probable que tomará?
Es difícil decirlo con certeza, pero creo que es probable que siga caminando por la cuerda floja, intentará mantener el apoyo de Occidente mientras busca un acuerdo negociado que preserve la soberanía de Ucrania tanto como sea posible. Pero como hemos visto, es un acto de equilibrio muy delicado y el terreno bajo sus pies cambia constantemente. Así es, y por eso es tan importante mantenerse informado, prestar atención a los matices y estar preparado para lo inesperado en una situación tan volátil como esta. La única certeza es la incertidumbre. Y mientras seguimos de cerca esa situación, es crucial recordar que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza de que Zelensky encuentre una manera de navegar por este camino traicionero, de que la comunidad internacional encuentre la forma de reducir la escalada del conflicto y prevenir un mayor derramamiento de sangre, y de que el pueblo ucraniano salga de esta terrible experiencia más fuerte y más unido que nunca. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos haberles brindado una perspectiva más completa de esta compleja situación. Recuerden mantenerse informado y pensar críticamente. Son las mejores armas contra la desinformación. Hasta la próxima.